Hola niños, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En esta semana, la número 31, en la clase correspondiente a Artes Visuales y Tecnología, vamos a seguir trabajando con el proceso de la escultura. Recuerden que en las semanas anteriores estuvimos haciendo la estructura básica para hacer una escultura. Ya, la idea es que ustedes representen alguna postura y que nos sirva para poder utilizarlo como perchero o para poder almacenar las llaves o cualquier otro elemento. La idea es tratar de darle utilidad, ¿ya? Y recuerden, la estructura básica la hicimos con alambres, luego la forramos con papel aluminio o con papel maché. ¿Ya? En esta clase vamos a aprender una nueva técnica o más bien un nuevo material para trabajar con la escultura, que es la masa de sal. Para eso vamos a necesitar algunos materiales. Así que presten mucha atención al video. Recuerden que lo pueden reproducir las veces que sea necesario, ¿ya? Para la clase o para esta actividad, más bien necesitaremos 2 medidas de harina, obviamente un recipiente en donde nos caigan todos los materiales. Aquí ya tengo 2 medidas. La idea es que sea de un recipiente que sea del mismo tamaño, ya que tenga la misma cantidad de medidas. Entonces tenemos 2 medidas de harina, ojalá sin polvos de hornear, ¿ya? Una medida de sal, la mezclaremos con la harina. Vamos a revolver muy bien la harina con la sal. Tratamos de unir todo. Y una cuarta medida en la cual ustedes van a mezclar agua con cola fría. Si es que no tienen cola fría, les va a servir el agua igual, pero se va a demorar un poquito más en secar la masa para que nos quede dura. ¿Ya? La cola fría nos sirve como un aglutinante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir que se adhiera mucho mejor la masa a nuestra estructura ya realizada. ¿Ya? Recuerden que lo hicieron con papel de diario, papel confort o cualquier otro tipo de papel con una mezcla de agua con cola fría, ¿ya? O si no, con el papel maché. Mezclamos muy bien las 2 medidas de harina con una medida de sal y luego agregamos la otra porción que es del agua con la cola fría. Si es que no tienen cola fría, les sirve el agua, ¿ya? Pero la idea es que sea esta mezcla para que quede mucho más resistente y se adhiera mejor a la superficie. Y mezclamos todo esto. Ya lo pueden hacer con una cucharita o con sus manos. La idea es que nos quede todo muy bien adherido. Esta masa nos va a servir para recubrir la escultura y hacer los detalles más básicos. Ya si ustedes quieren hacerla de algún color en específico, también lo pueden hacer. Ya si es que no pueden seguir trabajando con la cuchara, nos ensuciamos un poco las manos. La idea es que nos quede una masa bastante homogénea y que sea fácil de modelar y de trabajar con nuestras manitos. ¿Ya? Ahí ustedes van viendo, la idea es que le quede una masa no tan húmeda, ¿ya? Para que así evitemos, ¿cierto?, el hecho de que tengamos que esperar mucho más tiempo para que esté lista, ¿ya? Al parecer a mí me faltó un poquito más de agua, voy a buscar un poco. Ya niños, van agregando ustedes el agua poco a poco. La idea es que vayan viendo con sus manos que nos quede una textura fácil de trabajar y además que no se quede pegado en nuestras manos, ¿ya? Lo sacan del recipiente y lo van modelando. Ya, si se dan cuenta, nos queda una masa con una textura bastante parecida a esta. Como les dije, la idea es que no se nos quede pegado en las manos y ahí ya estaría lista para poder trabajar.
Entonces, una vez que tenemos nuestra masa, vamos a dejar un poquito de harina en caso de emergencias que necesitemos, ¿cierto? Poder secar un poco la masa o agregar algunos detalles extras, etcétera. O en caso de que nos quede muy húmeda, ¿cierto? Nos va a servir la harina. Entonces tenemos lista nuestra masa. Recuerden, es 2 medidas de harina, una medida de sal, una medida de agua. El agua la van agregando poco a poco para que no se exceda y no nos quede tan húmeda la masa. Ya si se dan cuenta, no queda pegada en nuestras manos. Esta masa se demora 1 a 2 días en secar, ¿ya? Entonces, la idea, niños, es que ustedes empiecen a agregarles detalles a su escultura. Por ejemplo, ¿cierto? Podemos hacer la forma de los distintos elementos del rostro. Ya ustedes pueden pegarlos directamente en la estructura o pueden ir haciendo las formas y pegándolas después por separado. Ya entonces vamos a hacer las facciones básicas del rostro, obviamente la nariz, la boca. Si es que les quedaron algunas partes o elementos muy deformes, la idea es que ustedes puedan recubrirlo. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, en la entrepierna me quedó demasiado delgado en comparación con la parte de abajo. Entonces, con la masa de sal vamos cubriendo y mejorando las distintas partes de la escultura. Entonces volvemos a cubrir la estructura, la base que teníamos, el esqueleto, por así decirlo, con esta masa para que nos quede mucho más resistente. La idea, niños, es que si ustedes no le agregaron cola fría a la masa para hacerla, van a tener que ponerle algún pegamento a la estructura para ir adhiriendo la masa, y esto se va a demorar un poquito más en secar y en estar listo, ¿ya? Entonces pueden forrarla toda la escultura completa o pueden hacerlo en las partes en las cuales ustedes necesiten ir agregando los detalles. Eso va a quedar a criterio de ustedes, a elección de ustedes. Ya, entonces usamos esta masa y vamos dando la forma a nuestra escultura básica. Ya, niños, miren, la idea es ir recubriendo la figura, ¿cierto? Para ir suavizando las distintas partes, agregar los elementos faltantes, ¿ya? Como les decía, ustedes los pueden hacer por separado. Por ejemplo, la parte de los pies y luego la unimos, lo pegamos, o lo podemos ir haciendo de inmediato en la escultura, ¿ya? La masa de sal se seca, ¿cierto? Muy rápido. Entonces, si ustedes ven que está perdiendo la consistencia, que está muy granulada, le agregan un poquito más de cola fría para evitar, ¿cierto?, que se nos vaya a secar antes de tiempo o que no vaya a adherirse tan bien en la estructura. Ya, ahí ustedes tienen que estar pendientes, ¿cierto? Y van a darse cuenta por la manera en la cual ustedes trabajan con ella, ¿ya? Si es que es muy difícil que se quede pegada o adherida en la estructura básica, van a tener que agregar un poquito más de pegamento. En cambio, si ven que de a poco, ¿cierto?, se van pegando las distintas partes, no es necesario. Ya, esta es la última etapa antes de comenzar a decorarla, a diseñar, ¿cierto?, la personificación que habíamos hablado en la clase anterior. Ahí, vamos a hacer la parte del pie primero.
Ya la idea es que a medida que se van adhiriendo todas las partes, ustedes vayan trabajando con el modelo. Tienen que, cada vez que van poniendo más masa de sal, ustedes tienen que ir apretándolo, presionándolo para evitar que nos quede aire entre medio. ¿Ya? Y una vez que ya lo tienen todo listo, terminado, la idea es que lo dejen secar 1 o 2 días antes de comenzar a pintar. Como les dije, esta ya es la última etapa antes de comenzar con la decoración. Ahora depende del tamaño que ustedes tengan de la escultura. Aquí, por ejemplo, ya me cuesta que quede adherido, así que le agregamos un poco más de cola fría. Ya, niños, miren, si les cuesta que se quede pegado una parte, como por ejemplo aquí, ya eso significa que se me está secando un poco la masa de sal, y lo que hacemos es echarle cola fría para que así nos aseguremos, ¿cierto?, que quede bien pegada la masa con la estructura, con nuestro cuerpo. ¿Ya? La idea es que nos quede súper firme y segura para así evitar que se nos dañe el trabajo una vez que esté listo. Recuerden que es importante el registro fotográfico en caso de que haya alguna emergencia y no tengan algún percance con el resultado final. Tienen el registro para poder presentar el trabajo. Por ejemplo, si ven que quedan grietas, ustedes con un poquito de agua y un pincel o con el mismo dedo traten de suavizar las formas, ¿ya? De poder hacerlo que nos quede más terso. Por ejemplo, si van a hacer un cuerpo femenino, obviamente hacen la forma de la cintura, el busto, y así van viendo los distintos elementos. En cambio, si van a trabajar con un cuerpo masculino, es distinta la estructura del cuerpo para poder hacer o representar la figura. ¿Ya? Entonces, si ahí ustedes van viendo, si la masa necesita un poco más de humedad, la van agregando agua. La idea es que les quede, ¿cierto?, fácil de trabajar. O si no, otra forma es que ustedes le agreguen el pegamento a la estructura base y vayan adhiriendo la masa. Eso lo definen ustedes según su criterio. Entonces, niños, recuerden, lo ideal sería que en la clase ustedes se conecten ya con su escultura, con la estructura básica, que puedan tener estos materiales si van a trabajar con la masa de sal o si van a trabajar con el papel maché, para que vamos viendo algunas técnicas para que vayan haciendo la representación de las formas, trabajar con el volumen del cuerpo humano, de las distintas secciones o partes del cuerpo, ¿cierto? Hay que aprovechar las horas de conexión a la clase vía Skype, aunque sean unos minutitos, nos sirve para poder avanzar en nuestros trabajos y obtener o ver el resultado final. Ya, entonces ustedes lo van agregando por parte. Una vez que se adhiere bien a la otra estructura o a la base que tenían, nos dedicamos a suavizar las formas, a evitar que nos queden grumos o que nos queden grietas, ¿ya? Por eso utilizamos este tipo de masa o el papel maché, porque es mucho más fácil de modelar o de trabajar, y además se puede ir incorporando con la base anterior. ¿Ya? Así que, niños, nos vemos en clases, cuídense mucho, que estén muy bien, y la idea es que se conecten con sus materiales para que trabajemos.